Este día domingo 24 de julio del 2022 ya quedará para la historia de este servidor y de este ministerio de Descubre la Biblia, al estar aquí en Roma siguiendo las huellas del apóstol Pablo, donde él concluye su misión de predicar el Evangelio del Reino a todas las naciones. Y pretendiendo tomar su estafeta, nosotros, proveniendo de países hispanos, pues es aquí donde descubriremos lo que él nos habló diciendo, que el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. El Evangelio fue el poder, la dinamita, capaz de derribar este imperio con todo su poderío económico, militar. Fue más potente, fue más poderosa la pluma del apóstol Pablo, proclamando el Evangelio del único Dios verdadero, que todos los ejércitos de los emperadores, de los césares. Así que ven, acompáñame a descubrir cómo es que este mensaje es poder de salvación para todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Desde Roma, para Descubre el Evangelio, vamos a introducirnos a este mensaje del apóstol Pablo. Carta del apóstol Pablo a los romanos, desde el lugar a donde fue dirigida esta carta, aquí en Roma. Estamos viendo atrás de mí el Coliseo Romano, y hoy a través de esta carta vamos a descubrir cómo es posible que una pluma, que un mensaje puede tener mucho más poder que los más grandes ejércitos nunca antes vistos. Así que acompáñame a esta carta en la cual vamos a dar lectura, no como en otras series que he hecho de este autor. Quizás no voy a ser tan detallado en cada versículo, ya que para eso ya tenemos otras series dentro de nuestro Instituto Bíblico Descubre la Biblia. La manera en que vamos a hacer esta explicación, este comentario, que dedico principalmente a mi familia que está aquí conmigo detrás de cámaras, y estoy sumamente agradecido con Dios de la oportunidad de poderme dirigir a ustedes. La idea de estudiar esta carta juntos es que la leamos juntos. Básicamente va a ser una lectura, quizás agregaré algunos comentarios para ubicarnos en el contexto histórico, en el contexto religioso, cultural de aquella época, y poder extraer mucho más del mensaje del apóstol Pablo a los romanos. En esta carta él dijo que este evangelio, esta buena noticia, era poder de salvación a todo aquel que cree. Así que vamos a iniciar la lectura. Y comienza en el versículo 1 diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo, primeramente, siervo de Jesucristo. Primeramente, Pablo se identifica a sí mismo como un siervo. Ahora, quizás para ti y para mí en el siglo XXI, esta palabra siervo pues no significa mucho, ya que vivimos en una época en la que ya no se vive la esclavitud como en tiempos del Imperio Romano, donde la mayoría de los que vivían aquí eran esclavos y no tenían ningún tipo de derecho, no tenían ningún tipo de expectativa, estaban al servicio exclusivo de sus amos, su vida estaba totalmente dedicada a servir a sus amos. Entonces es en este contexto de esclavitud que el apóstol Pablo utiliza la palabra Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado, uno que es un embajador del reino, uno que es llevado a anunciar este mensaje a todas las naciones. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. En una inscripción antigua dedicada a uno de los emperadores, aparece esta palabra en griego, evangelio, evangelion, que significa literalmente un buen mensaje. Un buen mensaje. Y esta palabra aparece en esta inscripción dedicada al emperador de Roma, anunciando que este emperador, este Augusto de Roma, iba a traer una nueva era de paz. Y bueno, pues han pasado 21 siglos, ya no estamos en la época
de los emperadores, de los césares. Los emperadores, los césares han pasado y bueno, pues vemos que ese reino de paz en realidad no se ha establecido. Sin embargo, el evangelio que viene a presentar el apóstol Pablo es un mensaje de paz para todo aquel que lo comprenda. Aunque en este mundo tengamos aflicción, podamos confiar que si descubrimos este mensaje, si descubrimos este evangelio, entonces podemos experimentar esa paz de la que él habló, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿A qué santas escrituras se refiere? A las escrituras dadas al pueblo de Israel. Y bueno, pues aquí de repente ustedes van a escuchar sonidos, motocicletas, coches, y bueno, de una vez se los voy anticipando, ya que pues son los viajes del oficio. Esto es lo que implica grabar aquí en plena calle. Y bueno, pues serán aspectos que dejarán también un distintivo especial, pero bueno, vamos a tratar de concentrarnos en la lectura y vamos a tratar de comprender este mensaje como salió del corazón y de la mente del apóstol Pablo cuando lo escribió, alrededor del año 50 al 60 después de Cristo. Y bueno, pues él lo que va a escribir aquí es simplemente el cumplimiento de lo que los profetas hebreos ya habían escrito en lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, Yeshua es el Mesías prometido, el hijo de David, el que se le prometió a David que traería la paz perdurable, que establecería la dinastía de David por los siglos de los siglos. Y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, lo que demostró que Jesucristo, que Yeshua era un Hijo de Dios, es la resurrección de los muertos. Y para poder entender a qué se refiere Pablo al decir que Yeshua, Jesucristo, fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos, tenemos que entender qué significa esta frase. Esta frase, Hijo de Dios, en el entendimiento del primer siglo, en el entendimiento del apóstol Pablo, de los escritores del Nuevo Testamento, el concepto de Hijo de Dios se refiere a un ser espiritual, un ser divino. Entonces Jesucristo se demostró que era un ser divino, un ser espiritual, no simplemente un ser humano de carne, de sangre, de hueso, sino un ser espiritual que demostró ser un ser espiritual, demostró ser un ser divino al resucitar de entre los muertos. Y dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Por Jesucristo recibimos la gracia, un don inmerecido de Dios, y el apostolado, el ser enviados, ¿para qué? Para llevar este mensaje de obediencia a la fe. La palabra fe se puede traducir de manera un poco más exacta como fidelidad. Entonces, de Él recibimos, de Jesucristo recibimos la gracia y el ser enviados para la obediencia, para llevar este mensaje de obediencia a la fidelidad. ¿Cómo viene la fe? Más adelante Pablo lo va a explicar en esta misma carta. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, a través de esta gracia que vamos a recibir, vamos a tener la motivación para ser fieles, para ser obedientes a este mensaje que se nos está transmitiendo en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por qué vamos a obedecer? Por amor de su nombre. ¿Cuál es su nombre? Yeshua. Yeshua significa salvación. Así que vamos a obedecer por amor de la salvación que hemos recibido. Por gratitud, por amor a esta salvación que recibimos. Entonces vamos a ser fieles, vamos a obedecer por ese amor que hemos recibido. Y dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. Y ahora ya no nada más físicamente se está refiriendo a los que están en Roma, sino a aquellos a quienes toda esta cultura, todo este pensamiento de Roma llegaría. Entonces, a todos los que hemos sido instruidos bajo este sistema romano que en realidad viene de más atrás, ya que el Imperio Romano en realidad no podríamos decir que tenía una cultura propia. El Imperio Romano era un imperio basado en la fuerza militar, que su pensamiento, su filosofía, pues la copió de los diferentes imperios que conquistó, en especial la filosofía y la mentalidad griega. Así que podríamos hablar del pensamiento romano como
el pensamiento griego, que los romanos lo toman. El Imperio Romano era algo parecido a lo que sería ahora los Estados Unidos de América, que su cultura está conformada por todas las naciones que vinieron a habitar a ese país. De la misma manera, Roma es el imperio que conquista todas estas culturas y las conquista militarmente, pero intelectualmente, filosóficamente, el Imperio Romano se basa en el pensamiento griego. Así que, bueno, pues a todos los que hemos sido adoctrinados bajo este pensamiento grecorromano, del humanismo, de la filosofía griega, del hedonismo, de la búsqueda del placer, de que no hay resurrección de los muertos, no hay vida después de la muerte, todo está aquí, vamos a comer, beber, que mañana moriremos. Todos los que hemos sido instruidos así, que pensamos que este mundo lo es todo, bueno, para nosotros es este mensaje. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Por qué estamos recibiendo este mensaje? Porque somos amados de Dios. Que nunca se nos olvide, y aquí tengo a mi familia, les digo, detrás de cámaras, mi vida, mis hijos, que nunca se nos olvide que estamos recibiendo este mensaje porque con amor eterno nos amó. Somos amados de Dios para haber recibido un mensaje que trasciende a este mundo. Porque este mundo y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, y curioso que en el griego no dice llamados a ser santos, en la traducción al español dice llamados a ser santos, como si la santidad fuera algo que nosotros vamos a adquirir, como si Dios, una vez que nos llama, una vez que nos alcanza, entonces ya depende de nosotros alcanzar la santidad, pero esto no es así. Aquí la Escritura dice que nosotros ya somos llamados santos. Dios ya nos llama santos. ¿Y qué significa el concepto de ser santo? Ser santo significa ser apartado. Haber sido apartados de todas estas multitudes, haber sido apartados de todas las naciones para recibir este mensaje. Así que, pues vaya que somos amados para haber sido apartados por Dios para su uso exclusivo, para su uso especial. Y aquí está el tradicional saludo del apóstol Pablo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La comunidad de Roma, su fe, su fidelidad, se estaba divulgando por todo el mundo antiguo. Y quiero platicarles un poquito más del contexto de esta comunidad de Roma. Esta comunidad de Roma estaba conformada, para la época en la que el Pablo les está escribiendo esta carta, estaba conformada principalmente de creyentes de origen gentil, es decir, de creyentes de un origen que no venía de Israel, que no venía del pueblo judío, y esto debido a que en el libro de los Hechos se documenta que el emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma. Así que expulsó a los judíos de Roma, la comunidad judía de Roma fue expulsada, y solamente quedaron en la comunidad los creyentes en Yeshua, pero que no eran judíos, no se habían convertido al judaísmo, eran de origen gentil. Entonces ellos son los que se quedan aquí, y es a ellos a quien Pablo les escribe. A diferencia de su carta a los Gálatas, donde ahí estaba sucediendo un fenómeno diferente, en su mensaje a los Gálatas, Pablo exhorta a aquellos que estaban enfatizando la identidad judía, estaban enfatizando que para obtener la salvación, primero se tenía que obtener la identidad judía, la conversión a la religión judía. Y denme un segundito. A diferencia del contexto de la carta a los Gálatas, en la carta a los Gálatas el énfasis es que los creyentes de origen gentil se tenían que primero convertir al judaísmo, tenían que guardar la religión judía para poder ser salvos. Entonces, ese es el contexto de la carta a los Gálatas. En la carta a los romanos es como si fuera al revés. Acá es como que ahora los gentiles son los que dicen que prácticamente los judíos, los israelitas ya están desechados, y acá en la comunidad de Roma son los gentiles los que están tomando el liderazgo y los que están diciendo que ahora ellos son el nuevo Israel, que ahora ellos ya son los portadores del mensaje y que los judíos ya fueron desechados, ¿no? Entonces, bueno, pues es un contexto diferente el de Gálatas y Romanos. Es por eso que Pablo les tiene que
escribir a estos romanos que no sean arrogantes con respecto a su llamamiento, que recuerden de quién recibieron el mensaje y que no se olviden que el plan que Dios tiene para los gentiles es parte del plan de redención que Él tiene para Israel, pero que jamás el Dios de Israel va a ser infiel a su pueblo. Así que, bueno, pues aquí el apóstol Pablo está haciendo mención de los méritos, de la fidelidad de esta comunidad que está difundiendo su fe en todo el mundo. Y dice el verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo escribe esta carta desde Corinto, va a mandar esta carta a esta comunidad y con esta carta va a tratar de buscar la unidad entre gentiles y judíos, mostrándoles que no somos dos pueblos, somos parte de un solo pueblo. Dice el verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y qué hermosa actitud del apóstol Pablo, que le motiva a predicar este mensaje basado en su convicción de que está en deuda. Está en deuda con aquel que le rescató para llevar este mensaje de rescate, de salvación a todos los que le escuchen, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, dispuesto, ansioso de predicar este mensaje a todos los que estaban aquí en la capital del imperio. Y dice el verso 16, uno de los versículos más famosos, no solamente de la carta a los romanos, sino de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es potencia. La palabra poder que se menciona aquí tiene que ver con ese poder, esa potencia transformadora, que yo soy un claro ejemplo de ello, y sin duda todos aquellos que han comprendido este mensaje, el que Dios quitara el corazón de piedra y pusiera un corazón de carne, esa es la muestra que este evangelio, este anuncio del reino, esta buena nueva, fue mucho más poderoso que todo el ejército, que todas las riquezas de los grandes emperadores de Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y veremos por qué más adelante, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí comienza su exposición de lo que es el evangelio. Y comienza diciendo que en el evangelio la justicia de Dios, la palabra justicia en hebreo, la palabra tzedaká, la manera en que Dios justifica, la manera en que Dios hace inocente a alguien, se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Comienza con fe y termina con fe. La palabra fe, ya dijimos, que también se puede traducir más exactamente como fidelidad. En el evangelio la justicia, la manera en que Dios te hace justo, la manera en que Dios te reconcilia con Él, comienza con fidelidad y termina con fidelidad. ¿Pero fidelidad de quién? Fidelidad de Dios, únicamente de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí en este primer capítulo vamos a ver que Pablo se va a encargar de asegurarse que nadie se jacte, que nadie crea que es lo suficientemente justo, lo suficientemente bueno para alcanzar esta salvación. No hay justo ni a un uno, y es lo que va a empezar a describir, a explicar, a desmenuzar el apóstol Pablo. Va en el capítulo 1 a encerrar a todas las naciones bajo injusticia, bajo pecado, bajo maldad, para que no les quede otra más que reconocer que la justicia de Dios se revela por fidelidad de Dios y para fidelidad de Dios. Comienza con la fidelidad de Dios, termina con la fidelidad de Dios, como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Obviamente por la fidelidad de Dios. El justo, el que va a ser hecho inocente, va a vivir por la fidelidad de Dios. Y aquí nos va a explicar por qué. Comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí va a empezar a argumentar el apóstol Pablo por qué todas las naciones, por qué todos fuimos culpables, por qué nadie fue digno de obtener esta salvación. Primero, antes de presentarnos la buena noticia, el apóstol Pablo se va a asegurar de que entendamos nuestra realidad, nuestra cruda realidad. El que se exalta será humillado, el que se humilla será enaltecido. Así que antes de que podamos ser exaltados, primero vamos a ser humillados en nuestro orgullo, en nuestra arrogancia, en nuestra actitud de pensar que hay alguien que ha buscado a Dios, hay alguien que ha hecho lo bueno. De eso se va a asegurar el apóstol Pablo de convencernos. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está la primera causa por la cual la humanidad entera quedó descalificada. ¿Cuál fue la primera actitud por la cual la humanidad fue desechada, fue entregada para hacer cosas que no convienen? ¿Cuál fue el principio de esta espiral de decadencia? Y el principio de esta espiral de decadencia fue el no haber reconocido a Dios como a Dios, el no haber reconocido al Creador. Lo mismo que le sucedió a la serpiente en el Edén, lo mismo que le sucedió a Lucifer, a Satanás, cuando él quiso subir, ser semejante al Altísimo. Lo mismo que les pasó a los que construyeron la Torre de Babel, que llegó un punto en que ellos mismos quisieron ser como Dios. El engaño de la serpiente a la mujer: si ustedes comen de este fruto serán como Dios. Ok, tú no le tienes que rendir cuentas a nadie, tú no tienes por qué darle gracias a nadie, tú puedes ser Dios. Y bueno, esta filosofía ahora ya está muy difundida en el humanismo, en el tiempo contemporáneo, el momento en que el ser humano deja de agradecerle a Dios, deja de glorificar a Dios como a Dios, deja de darle su lugar a Dios. Y esta palabra de glorificar a Dios o de honrar a Dios como Dios, es algo para poder entenderlo en términos humanos, es lo mismo que sucede cuando un hijo deja de agradecer a sus papás. Cuando un hijo de repente empieza a pensar que no tiene que agradecerle a nadie, que él apareció ahí de la nada, que sus papás no tienen absolutamente ninguna razón de por qué pues, recibir por lo menos un poco de honra. Es el momento en que desconocemos, es el momento en que le damos la espalda a aquellos que han hecho algo para que tú y yo estemos aquí. Y bueno, pues, ¿quién más que el Creador es el origen, la causa de que tú y yo estemos aquí? Así que el deterioro de la humanidad comienza cuando el ser humano empieza a buscar explicaciones a su existencia fuera de Dios, cuando empieza a buscar en una explosión o en la evolución o en muchas otras razones la razón de su existencia, en vez de darle gracias a Dios, en vez de decir, bueno, venimos aquí y estamos aquí gracias a un ser divino. El ser humano empieza a decir, no, estamos aquí por una explosión cósmica, por la evolución, por procesos naturales. No, vamos a hacer a Dios a un lado, no tenemos por qué seguir honrando, agradeciendo a Dios. Bueno, es exactamente lo que sucede aquí, que el apóstol Pablo está mencionando, y esto no es nuevo, esto ya estaba sucediendo hace 2000 años, y dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Okay? Dios ha dado testimonio de su existencia a través de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. El libro, aparte de la Biblia, el libro que documenta la existencia de Dios,
como está escrito, como el rey David escribió, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, los cielos, la tierra, el cosmos, las estrellas, un bebé naciendo en el vientre de su mamá, cómo se desarrolla un cuerpo humano en el vientre, tantas maravillas que serían imposibles solamente por combinaciones al azar. Así que en vez de haber dado gracias a Dios, en vez de haberle glorificado, dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Okay? En vez de darle gracias al Creador, empezó el hombre a hacerse imágenes de sí mismo, estatuas, esculturas, y bueno, pues si recorres los museos de Europa, los museos en Roma, en Grecia, pues vas a ver todas esas esculturas a las cuales se les rendía culto, se les decía que de ellas se provenía, y bueno, pues por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, en sus malos deseos, en los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y bueno, obviamente una vez que rechazas toda idea de Dios, una vez que rechazas toda idea de una ética, de una moral superior a la tuya, una vez que tú piensas que eres un simple animal y guiado por instintos y solamente estamos aquí para sobrevivir, pues entonces a partir de ese momento dice que Dios nos entrega a pasiones vergonzosas, ya nada más guiados por nuestros instintos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ya lo único que importa es la búsqueda del deleite, del placer, experimentar nuevas cosas y nada sacia, nunca se sacia el ojo de ver, nunca se sacia el oído de escuchar, pues todo el tiempo el hombre buscando nuevas cosas, pues entonces se entrega a pasiones en contra de naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Si hay una época en la que estamos viviendo esto como nunca antes, pues es esta época. Y dice que recibiendo, lo que hace Dios es, les da la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución debida a su extravío? ¿Cuál es el juicio que Dios les da a estos que dejaron de agradecerle a Dios y que se encendieron en sus malos deseos unos con otros? ¿Cuál es la retribución? Pues la muerte. La muerte, el dejar de existir, porque obviamente en el momento que hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ya en vez de tener hijos se tienen mascotas, pues ¿cuál será el desenlace de la humanidad? Pues el desenlace de la humanidad obviamente será la extinción. Obviamente ya no podrá seguir reproduciéndose la especie humana, y esa será la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, pensando todo el tiempo en lo malo, murmuradores, detractores o traidores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Dice aborrecedores de Dios, aborrecedores de Dios. Vivimos una época en que la gente aborrece hablar de Dios. La gente no quiere hablar de Dios, no quiere escuchar de Dios. Eso es una manera de odiar a Dios. Odio a Dios, no quiero saber nada de Él, así que no me hables de Él. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La principal fuente de entretenimiento ahora pues son todos
películas, todos los medios que difunden justamente esta lista de perversidades, de malignidades que acabamos de leer. Ahora, pareciera que yo al estarles leyendo esto, pareciera que yo estoy emitiendo un juicio, pareciera que yo estoy aquí juzgando a todos los que escuchan, empezando aquí por mis hijos y diciéndoles, no, ustedes no vayan a caer en esto, no van a ser malagradecidos, no van a ser desobedientes a los padres. O sea, parecería que yo me estaría poniendo aquí en un lugar de autoridad, en un lugar superior, y yo esté aquí como dando golpes al viento y pensando que yo soy mejor que todos aquellos a los que les estoy compartiendo este mensaje, comenzando por mis hijos. Pero, y voy a solamente comenzar con el primer versículo del capítulo 2, y solamente voy a dejar este como una probadita de lo que estudiaremos en el capítulo 2. Solamente les voy a leer el versículo 1 del capítulo 2, para que veamos que es un mensaje continuo. No es que el apóstol Pablo primero haya escrito el capítulo 1 y luego el capítulo 2. No, en tiempos del apóstol Pablo no existían los números de capítulos, de versículos. Él escribe esta carta de manera continua, él tiene un mensaje en mente y él continúa con este mensaje. Entonces, en esta primera parte, él está hablando a las naciones en general. Él está hablando a todos los que recibieron una revelación de la existencia de Dios a través de las cosas creadas y dejaron de darle gracias a Dios, dejaron de reconocer que Él es nuestro creador. Y bueno, aquí el apóstol Pablo le está hablando a todas las naciones, a ti, a mí, a todos los que en algún momento hemos sido malagradecidos, a todos los que en algún momento hemos aborrecido que se nos hable de Dios. Y aquí yo soy el primero. Si hay alguien, y por eso les digo que yo aquí no me estoy poniendo en un lugar de autoridad, de juicio, si alguien es el menos digno de estar predicando este mensaje, soy yo. Porque si hay alguien que aborreció a Dios, que se burló de Dios, era yo mismo. Yo aborrecía que me hablaran de Dios, yo me burlaba de todo lo que tenía que ver con Dios. Así que toda esta lista de la que está hablando aquí al final del capítulo 1, pues en muchas de esas características de ingratitud, yo mismo caí. Pero en el versículo 1 del capítulo 2, por si alguien que piensa que no ha caído en todas estas cosas, por si alguien piensa que no, yo jamás he caído en todas estas cosas, yo jamás he aborrecido a Dios, no, yo jamás he hecho todas estas maldades. Bueno, pues aquí viene el versículo 1, que me lo aplico primeramente a mí ahora. Antes obviamente que no, porque antes yo estaba totalmente en la categoría de todos estos aborrecedores de Dios. Pero ahora que yo estoy aquí en Roma predicando el Evangelio, y podría yo sentirme que ahora sí yo ya sé, que ahora sí yo ya glorifico a Dios, que ahora sí ya yo le doy gracias. Vamos a ver algo que en este capítulo 2, solamente les voy a dar la probadita. Descubrí algo en este capítulo 2 de lo que significa verdaderamente ser judío, algo que yo no había comprendido de manera tan específica como en esta ocasión. ¿Quién es judío realmente? Porque el capítulo 2 ahora se va a dedicar al judío, al que recibió de una manera más directa la revelación de Dios, de alguien que recibió las Sagradas Escrituras, de alguien que no nada más recibió el testimonio de la creación de la naturaleza, sino que también recibió el testimonio de los profetas, las Sagradas Escrituras, que fueron testigos de los milagros de Dios al sacarles de Egipto y de tantos milagros que Dios hizo. Y en el capítulo 2 también le va a hablar al que ya recibió la revelación de Dios. Si tú ya recibiste la revelación de Dios, si tú dices, no, yo ya ahora sí ya me enamoré de Dios, ahora sí yo ya creo en Él, ahora sí yo ya quiero enseñar a las naciones, bueno, el capítulo 2 es para ti y para mí. Y ve cómo empieza. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Y a quién se referirá el apóstol Pablo aquí? ¿Quién será este hombre, quien quiera que seas, que se convierte ahora en alguien que juzga, en alguien que quiere predicar, en alguien que cree que sabe más que los demás? ¿Quién será este hombre que juzga? Bueno, pues no te pierdas la continuación de este comentario del apóstol Pablo a los romanos. Nos vamos a ir al capítulo 2 en el siguiente episodio, y ahora la atención del apóstol Pablo se va
a los que no nada más recibieron evidencias de la existencia de un creador a través de la naturaleza, sino aquellos a quienes Dios se les manifestó, les dio las Sagradas Escrituras, aquellos que como tú y como yo ya tenemos el testimonio de que Él es real, y ahora Él le va a hablar a gente como tú y como yo, a los que ya conocemos la revelación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Padre, te doy gracias por este primer capítulo, en el cual, Señor, comienzas a demostrarnos nuestra ingratitud, comienzas a demostrarnos que no hay justo ni a un uno, comienzas a demostrarnos que en algún punto todos caímos en esta categoría de no glorificarte como Dios ni darte gracias. Señor, yo te ruego que todo lo que vayamos aprendiendo, todo este mensaje del apóstol Pablo vaya preparando nuestros corazones para recibir la buena nueva como nunca antes la habíamos recibido. Bendito sea, Señor, y que este mensaje grabado el día de hoy aquí en Roma alcance a todas las naciones. Por los méritos de Yeshua. Amén. Por amor a tu nombre, de las naciones nos tomarás, al rebaño esparcido, tú mismo rescatarás. Por amor a tu nombre, a la tierra nos llevarás, de regreso a nuestra casa, tus promesas cumplirás. Dios del pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Por tu fidelidad y tu misericordia, el buen pastor nos cuidará. Una nación en la tierra, en los montes de Israel, dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey. Por siempre guardaremos y andaremos en tu ley. Dios del pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Dios del pacto